Muy buenas, hermanos, y que el Señor les bendiga. Es bastante grato, pues ya de por sí es grato estar aquí con los hermanos de la iglesia Sola Gratia, pero además contamos con la presencia de nuestros hermanos de Gracia y Verdad. Sí, ¿verdad? Qué bendición tenerlos por acá, hermanos. Es tan agradable. Aquí estamos, ¿verdad? Juntos con el propósito y el único propósito, y siempre es el mismo propósito, y yo espero que no cambie el propósito, y es glorificar a nuestro Dios. Esa es la razón por la que nos reunimos, es la razón por la que nos esforzamos en organizar siempre nuestras reuniones semanales, las que sean, pero siempre debe ser el mismo propósito, que sea glorificado nuestro Dios y que también nuestra mente sea edificada con la palabra del Señor en el conocimiento de Dios. Y qué bendición, ¿verdad? Poder estar juntos y que el Señor derrame bendición y vida eterna. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das para juntos buscar tu rostro, adentrarnos en tu palabra, Señor, en la inmensidad de tu gracia y de tu gloria que humanamente nosotros no podemos contar o siquiera imaginar, pero que sabemos que es tan grande que ha cambiado nuestra culpa por gozo y por gratitud, por la salvación que tu amado Hijo nos ha dado. Te pedimos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que tú dirijas esta enseñanza hacia nuestros corazones y que tu palabra, Señor, sea clara y evidentemente expuesta, Señor, desde acá, para nosotros poderte ver más claramente y podernos gozar en la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a la Escritura. Isaías capítulo 9, un clásico texto de la profecía mesiánica, es decir, de la profecía que anuncia la venida del Mesías, del Salvador. Con su nombre es Jesucristo, ¿verdad? Él es el Salvador y Señor. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, vamos a leer. Dice así en la palabra del Señor, dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia con gran alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y en el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Qué profecía tan maravillosa.
el contexto de esta situación en la que se da esta profecía es que las tribus del norte, ya vemos que el reino de Israel fue dividido en dos, ¿verdad? En dos reinos, tanto el reino del norte, que era llamado el reino de Israel, que tenía las 10 tribus, era la mayoría de las tribus de la nación de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá, en donde pues estaban el resto de las dos tribus, entre ellos evidentemente la tribu de Judá. Pero la tribu del norte fue destruida. Llegaron los asirios. Entraron, destruyeron, mataron, se llevaron y fueron dispersas estas 10 tribus y fue un gran lamento. Y quisiera que de alguna manera nos pusiésemos, no sé, a través de nuestra imaginación será, porque gracias al Señor no nos ha acontecido una calamidad tan grande como esta, pero podríamos imaginar un poco de que llegaran personas de otro lado, muy armados. Porque así iban aquella gente, muy armados y mucha gente. Y entraran en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y comenzaran a matar, comenzaran a destruir nuestros hogares y se comenzaran a llevar secuestradas a nuestras familias. Y solamente quedara destrucción, muerte, sangre en aquel lugar. Esto sería bastante trágico para nosotros. Y quiero que lo pongamos, tal vez lo aterricemos un poco más en nuestro contexto mexicano. Esto ha ocurrido hasta cierto punto en esta nación, en varias ocasiones de la historia. Tanto en batallas por la independencia, como las guerras también que se libraron por la revolución. Pero también, más acá, ante las guerras entre las organizaciones criminales que claramente dominan con violencia en este país. Aunque no nos ha pasado una calamidad tan grande, no hemos vivido algo tan terrible y tan lamentable como vivieron las tribus del norte de Israel. Aún así, creo que podemos comprender un poco el terror, el lamento, el luto, el llanto y la desesperación que ellos vivieron, aunque en gran magnitud. La Escritura dice de que ellos solamente estaban sufriendo las consecuencias de su pecado por haberse apartado de la ley de Dios. Se apartaron de la ley, se apartaron del pacto y empezaron a hacer su propia voluntad. Y sufrieron grandes consecuencias. Pero aún así el Señor siempre, como nos menciona en esta profecía, nos da una promesa. Y le dio una promesa al pueblo. Y esta promesa se cumplió. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿verdad? Que estamos en una época de Navidad. Y también, ¿verdad?, que se acerca el fin de año. Es para todos innegable que han sido días difíciles y tristes de alguna u otra manera. Cada uno ha pasado tal vez situaciones muy difíciles. Hace un par de años, hace 3 años, vivimos lo que fue una pandemia en este país y en todos los países en realidad se llenó de terror la gente. Ahora no eran ejércitos que nos rodeaban para destruirnos, sino una enfermedad, pero especialmente el terror ante esa enfermedad invadió todos los lugares. Y es verdad, hemos tenido que enfrentar luchas últimamente. Algunos nosotros hemos tal vez perdido algún familiar recientemente. Otros se han visto muy afectados emocionalmente también, psicológicamente, ¿verdad? Y parece, ¿verdad?, que la incertidumbre quiere decir lo que aquí vemos, oscuridad, ha llenado las naciones y llenan cada vez más las naciones. Por lo menos de algunos que sinceramente dicen, realmente no sé qué va a pasar. Se ve muy común este asunto. Ahora mismo muchos están pidiendo que se les dé una esperanza. Por favor, una razón para vivir, una razón para luchar.
Que no solo sea el dinero, necesito una razón más grande para perseverar. Muchos lo piden. Esa esperanza, mis hermanos, ya nació. Nosotros ahora solo estamos leyendo lo que ya fue cumplido hace ya 2000 y pico de años. Ya nació el Señor. La esperanza no es algo, sino alguien que, como cantábamos hace rato, como leíamos en las Escrituras, fue un niñito. Y ese niñito, ¿verdad? Tan débil, tan vulnerable, nació. Y nació la esperanza para nosotros. En este pasaje, hermanos, vemos cómo se les promete al pueblo que su esperanza iba a nacer, es decir, en el futuro, que las tinieblas se irían para siempre de los corazones cuando llegara este niño, cuando se revelara este hijo. Vamos a ver este pasaje en 3 diferentes secciones. Lo primero que vamos a ver es el versículo 1, en Isaías 9:1. Le he puesto a esta parte: no habrá para siempre oscuridad. Tal vez hay oscuridad, pero no habrá para siempre oscuridad. Es la promesa del Señor que hizo a través del profeta. Número 2, versículos del 2 al 5. Luz vino a los que andaban en tinieblas o en la oscuridad. Y número 3, un pequeño niño, la esperanza del pueblo de Dios, el Hijo de Dios mismo. Amén. Versículos del 6 al 7, ya para terminar esto. Ok, número 1, no habrá para siempre oscuridad. Versículo 1, leemos en Isaías 9:1. Dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Amén. No habrá para siempre oscuridad. Ahorita meditábamos un poco acerca del contexto en el que se encontraban estas personas, estas tribus, las tribus del norte. Y estaban en una situación de total desesperanza. Cualquier cosa podía pasar con ellos. En verdad, cualquier desgracia a cada individuo pudiera acontecerle en ese entonces. Los asirios habían llegado del norte y venían con todo a destruir al reino. Así que ellos no iban ni tampoco tuvieron ninguna piedad con aquellas personas. Sin embargo, ¿verdad? Después de la matanza, después de gran desgracia, aún así Dios, y quiero que notemos el carácter de Dios. Quiero que nos detengamos a meditar en esa actitud divina. Hermanos, Dios, dice la Escritura, de que Él no guarda su ira para siempre. Dios no estará para siempre airado. Es decir, su enojo, porque Él, como es justo, como es santo, Él procura juzgar la maldad. Él no deja de juzgar. Pero su ira no permanece para siempre, sino que más bien nos dice el Señor de que es su misericordia la que sí permanece de generación en generación. Es la misericordia, es el amor que nunca acaba. El amor suyo nunca se acaba. Más o menos lo que querría significar la palabra misericordia es un amor constante. Y ese amor constante, aunque sea por un poco de tiempo la ira, el amor, la misericordia, la compasión, la gracia y sobre todo el pacto y el compromiso de Dios permanece para siempre. Él le ha prometido acá a estas personas que han sufrido tanto, Él les prometió, dice, que no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Y en verdad, en este mundo,
Ya no solamente quiero hacerlo como para individuos, sino en general. En este mundo, todos sobre este planeta hemos tenido que sufrir angustia. Y esto lo quiero generalizar, en realidad, es por causa de que todos realmente merecemos el castigo de Dios. Y si alguna angustia nosotros hemos estado sufriendo o hemos sufrido antes, o como la humanidad, ¿verdad? En general, toda la humanidad ha tenido que sufrir la angustia que trae el pecado consigo mismo y el juicio y la ira de Dios a causa del pecado. Bueno, aún así Dios es tan lleno de gracia, es tan grande en misericordia, y esto, por favor, notémoslo. Es tan grandísimo en misericordia que aún así en nuestra maldad, Él ha prometido que la angustia no va a durar para siempre. Que la angustia no se va a prolongar para siempre. Al menos para aquellos que han creído en Jesucristo. Y de una vez, ¿verdad? Quiero hacer esta aclaratoria. Tal vez estamos acostumbrados a que en el sermón es al final cuando mencionamos el Evangelio y hablamos de la esperanza, pero esto es una profecía de esperanza. Y esta profecía esperanzadora es desde el principio, desde el versículo 1 nos dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Tiempos pasados, cuando nos menciona el profeta acerca de eso, nos está hablando es acerca del juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. Un pueblo terco, empeñado en llevarle la contraria al Señor, en no confiar en Él, en no descansar en su gracia, sino en seguir y seguir adelante, porque pues pensamos que tenemos la razón, porque pensamos que tenemos suficiente sabiduría en nosotros como para llevar todas las cosas bien. No necesito a Dios. A lo mejor no lo diremos con nuestras palabras, pero nuestra actitud demuestra: no necesito a Dios. Y no venimos a Él, y no descansamos en Él, y no le conocemos a Él. Solamente soy cristiano, voy a la iglesia, los domingos me ven todas las semanas en la iglesia. No hay problema, todo está bien. Pero aquí la cuestión es de que claramente, así como aquel reino del norte merecía ser, y permítame decirlo de esta manera, pero es así, merecía ser destruido, aunque fuera por sus peores enemigos, los asirios. Ellos, Dios les prometió que verían gran luz, que verían su gracia. Y hasta ahora lo que estamos viendo, ¿verdad?, es de que ellos fueron castigados porque así se lo merecían, pero Dios promete que no será así para siempre. Esto, hermanos, lo menciono para que nos pongamos un poco más en contexto y entendamos tal vez un poco más a profundidad cómo empieza esta profecía. Y además que la apliquemos a nosotros. Número 2, versículos 2 al 5. Isaías 2 al 5 dice: y aquí es donde está anunciando, como hablando en tiempo presente, aunque es en el futuro. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Dice: porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre, dice, serán para quemar, combustible para el fuego. Amén. Amén. Hermanos, esta es la razón por la que no será para siempre la melancolía de la que está en angustia. Esa es la razón. Precisamente la angustia de esas personas era eso: la bota del guerrero en el fragor de la batalla, el manto
tirado junto con la sangre de las víctimas de aquellos ejércitos. Y el profeta lo está ilustrando bastante bien, es porque ¿de qué otra manera lo puede decir? ¿De qué otra manera más sutil? No, es imposible minimizar algo tan trágico y tan grande y tan angustioso como esto. Pero también el profeta, inspirado por el Señor, nos lo dice para contrastarnos ambas cosas, tanto la gran y terrible angustia que cabe destacar es a causa del pecado, pero también para ponerlo en contraste o en comparación con la gracia tan grande, el amor tan grande, la misericordia infinita de nuestro Dios. Aquí dice que luz, ¿verdad? Dice, ha visto gran luz aquel pueblo que andaba en tinieblas. Un pueblo que mereció y recibió la ira de Dios. Hay un texto paralelo y precisamente es cuando se cumple esa palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 15. Aquí se cumple esa profecía. El autor Mateo lo menciona como el cumplimiento de eso. Bueno, quiero leer desde el 12 para que lo veamos cómo se cumplió. Dice, Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, dice, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, ahora sí, la profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Amén. Tal vez nosotros históricamente podemos ubicar de que aquella destrucción acabó cuando ya Asiria se fue, y tal vez cuando algunos volvieron a la tierra y empezaron a habitarla. Pero aún así, nos menciona Mateo, el autor Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesús, nos menciona que cuando el Señor Jesucristo llegó a Zabulón y a Neftalí, tribus del norte, cuando llegó allá, aún estaban en tinieblas. Es lo primero que nos da a entender. Aún permanecían en tinieblas. Vivían en la tierra prometida, pero espiritualmente ellos seguían viviendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque esta profecía nos menciona el autor de Mateo, el autor Mateo, que más bien se cumplió fue cuando el Señor Jesucristo pisó ese lugar. Cuando nuestro Salvador llegó a ese lugar, fue cuando ellos realmente vieron gran luz. Fue cuando ellos realmente conocieron la salvación. Ellos anduvieron inmersos en tinieblas por siglos. Durante cientos de años así vivieron en tinieblas. Y tinieblas bíblicamente quiere decir ignorancia, quiere decir vivir en pecado y que no les importa mucho. Eso es tiniebla, andar en tinieblas. Cuando andamos en tinieblas, es que nosotros estamos caminando y no sabemos bien qué tenemos enfrente, a un lado o atrás. Solamente estamos a tientas, tratando de no caernos. Sin embargo, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí no le llegó una linterna. No le llegó un foquito, ¿verdad? Hay que por lo menos le alumbrara el camino. El profeta y el apóstol Mateo nos dicen lo mismo. Les llegó gran luz. Gran luz. Y esto cabe mencionar de una vez que se trata de una persona. De nuevo lo digo, no es una cosa. La esperanza, la vida eterna,
la salvación, el conocimiento de la verdad, no está en cosas, sino que está en una persona, en Jesucristo. Si usted está deseoso y sabe que está necesitado de conocimiento porque entiende de alguna manera que su entendimiento no tiene mucho, y eso lo tenemos en común aquí, por cierto, nuestro entendimiento es cortito, pero si usted y yo podemos entender eso, este es nuestro consuelo. El suplir esta necesidad no está en llenarnos de muchas cosas, llenarnos de mucho conocimiento, llenarnos de muchas estrategias, llenarnos de muchas habilidades. No, está en una persona y es Jesucristo. Zabulón y Neftalí vieron gran luz, es porque vieron a Cristo. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios a querer conocerla, pues es lo que deseamos, conocer la palabra de Dios. Cuando nos metemos en ella a querer conocerla más, en realidad lo que estamos es entrando a la palabra de Dios que en su momento, cuando se cumplió la profecía de la venida del Mesías, el apóstol Juan le llamó el verbo, es decir, la palabra de Dios se hizo carne. En alguna ocasión, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿saben? Ustedes, ¿verdad? Dicen que en las Escrituras está la vida eterna. Bueno, quiero decirles que ellas dan testimonio de mí. Él es la vida eterna. Él es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Si algún nombre queremos ponerle a Proverbios capítulo 8 cuando habla de la sabiduría clamando en las calles, en las esquinas, podemos ponerle el nombre de Jesús, porque Él es la sabiduría personificada. Así que si queremos llenarnos de grandes conocimientos de la Biblia, en realidad es llenarnos de Jesús mismo. Él es esa luz que ilumina nuestro entendimiento. Precisamente las tinieblas, la oscuridad, como mencionaba ahorita, es andar en pecado de manera indolente, sin arrepentimiento y sin esperanza de perdón. Es decir, no estoy convencido de que pueda haber perdón en esos pecados. ¿Saben cuál es el consuelo de los que no creen en Cristo? El consuelo después de la vida, en la muerte. El consuelo de ellos, y es un consuelo falso, ¿verdad? Es de que, tranquilo, yo sé que Diosito cuando yo llegue allá me va a decir, tranquilo, pásale, no hay bronca, yo no me acuerdo de nada de lo que hiciste. Ese es el consuelo de ellos, es un consuelo y una esperanza que es falsa, porque Dios no promete decir, tranquilo, todas te la dejé pasar. Más bien, el consuelo verdadero está, es decir, una clara esperanza. Y en esta frase, una clara esperanza, menciona la claridad de la luz, de la gran luz, y una esperanza que nos da consuelo. La clara esperanza está en la persona de Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, aquel es el camino, esta es la verdad y la vida está por allá. No, todo Él lo unió en su propia persona. Por eso, el profeta está anunciando y está diciendo desde el versículo 1, está hablando acerca de las calamidades y de la esperanza que Dios da después de esas calamidades. Y la esperanza que está dando en realidad es la que nos menciona a partir del versículo 6, o en el versículo 6 y 7. Ahora sí, llega el punto al que, digamos, quería llegar. Número 3, versículos 6 al 7. Un pequeño niño, la esperanza del pueblo de Dios, el Hijo de Dios mismo. Versículos 6 al 7 dicen, estamos en Isaías. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo
nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces el profeta Isaías está desde... Nosotros lo tenemos en versículo, por eso lo menciona así, ¿verdad? Pero no existían versículos antes. Pero está desde el versículo 1 hablándonos acerca de que Dios va a consolar los corazones enlutados después de toda la calamidad y de la angustia que ha sobrevenido. Y toda esa calamidad, cabe destacar, es a causa de nuestro pecado. Así que ni la calamidad vino sola, pero tampoco se quedará en calamidad, sino que promete a su pueblo restauración, luz, vida eterna. Amén. El profeta, después de llevar por este corto recorrido de unos 5 versículos, ahora en el versículo 6 y 7 nos habla de un niño. Y él dice, resumiendo los versículos anteriores, bueno, toda esta calamidad y toda esta angustia va a acabar. Y versículo 6 comienza diciendo, porque un niño nos ha nacido. Lo que recordamos en estos días de diciembre es el niño que nos ha nacido. Eso. Alguien, para no entrar en detalles, le puso fecha. No tenemos la fecha, ¿verdad? Pero por lo menos en estas fechas le damos un mayor énfasis a este asunto. Y estamos nosotros recordando que la calamidad que trae el pecado, entre ellos el infierno, y es la más grande calamidad. Esa calamidad y angustia y sufrimiento que trae el pecado, dice acá, se va a acabar. Y Dios promete, se va a acabar. Se va a terminar. La razón es esta, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Por un niño, imagínense a los receptores de esta profecía, a los que leyeron esta profecía de primera mano. ¿Cómo que un niño? ¿Cómo que un hijo? ¿Por qué con un niñito se nos va a acabar toda esa calamidad cuando en realidad necesitamos ejércitos que nos vengan a defender? Cuando en realidad necesitamos, no sé, médicos muy buenos que vengan a curar las heridas de la destrucción que vino a dejar esta gente. Cuando necesitamos tal vez terapeutas que vengan y consulten a nuestras familias para que salgan de ese trauma. No, el profeta dijo no, un niño. El reino de Dios, hermanos, no es como lo esperábamos. No es un hombre grandotote o muchos hombres grandototes, muy fuertes y musculosos, destruyendo a los que nos caen mal. No, más bien vino en un niñito. Cuando en la palabra del Señor se nos enseña acerca de la actitud de la humildad de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien que pertenece al reino de Dios. Cuando se nos menciona esto, que el apóstol Pablo lo hace de manera preciosa en Filipenses capítulo 2, él está poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Él no vio su grandeza y su gloria como algo a que aferrarse, sino que más bien se hizo débil. Se hizo hombre. Se hizo vulnerable al dolor. Y además, vulnerable a la muerte. Y murió, no como cualquiera, ¿verdad? Sino como el peor de los seres humanos. La realidad entonces es de que en el reino de Dios existe una humildad que a nosotros no nos queda en nuestra mente, nuestra mente carnal.
no nos cabe, no nos cuadra, porque se supone, ¿verdad?, que si nosotros vamos a adquirir esperanza, tenemos que recibir esperanza de algo grande. Pero el profeta no se queda solamente en que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, sino que nos menciona la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Sabemos a qué se refiere el profeta? Es decir, todo el reino Él lo va a llevar. Toda la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, es decir, sobre toda la creación, Él la sostiene. No estamos hablando de cualquier niñito. Entonces, el profeta no está diciendo, este es un niño, pero no es cualquier niño. Es el rey. No es un rey, es el rey. Entonces, si la soberanía, cuando dice la soberanía, no dice una soberanía, como si él fuera rey de una nación. A los reyes de este mundo les llaman soberanos. Ellos gobiernan sobre cierta nación. Bueno, todavía quedan algunos, ¿verdad? Ellos gobiernan sobre cierta nación con un gobierno prácticamente absoluto. Eso es un rey. Pero aquí no está diciendo sobre una soberanía o sobre un territorio. Ahí dice más bien, y la soberanía, refiriéndose entonces a una soberanía la cual está sobre todas las demás. Cuando entonces menciona que es la soberanía reposará sobre sus hombros, se refiere a que es un rey de otros reyes. Es un rey que está por encima de todo cualquier tipo de autoridad, de poder, de fuerza, de dominio, de influencia. Se está refiriendo entonces a un niño que hereda todo en toda la creación. Si los israelitas, ¿verdad?, aquí mencionando al reino del norte, si hubieran apropiado nada más de esta profecía y decir, no, pues es que él está hablando solamente del rey de Israel, el resto de las naciones tendrán su rey. Entonces esta profecía habría dicho, y una soberanía será puesta sobre él y un reino se le será dado. No, aquí dice más bien que la soberanía reposará sobre sus hombros. Es por eso, mis hermanos, que esta profecía, estos versículos que vimos antes, que la angustia acabará, está bastante garantizado. Las tribus de Neftalí y Zabulón, a donde llegó el Señor Jesucristo, y dice que vieron gran luz, es precisamente porque llegó el Rey de los cielos y de la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 18 es lo que nos dice el Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el soberano. El soberano quiere decir que es un rey que domina absolutamente todo con solamente su voz, su palabra, su boca. Uno que, digámoslo de alguna forma, no necesita gran esfuerzo para controlar y dominar. Ese es el Señor. El Señor Jesús nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3 de que Él sostiene a toda la creación con la palabra de su poder. Definitivamente el Señor Jesús es ese soberano. En Él se cumplió esa profecía, aunque era un niñito en un pesebre, aunque hoy lo recordamos en un establo, en un lugar de animales o en un lugar tal vez muy humilde y sencillo. Estamos hablando del Rey de Gloria. En una ocasión el Señor Jesús, debatiendo con los fariseos, les dijo, si el rey David, si yo fuera hijo de David, un hijo de David, ¿por qué entonces David, dice en los Salmos, dirá el Señor a mi Señor? ¿Cómo es posible que un hijo de David sea el Señor de David? Dándoles a entender de que el Mesías, Él,
no era meramente un descendiente de David, sino el rey, por encima aún de David. Él creó a David. Él hizo a David. Y esto, ¿verdad? Que Él es el creador. Incluso, hablando de Cristo, nos lleva a lo siguiente, que dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Un admirable consejero es un sabio tremendamente ilustre, una persona sumamente sabia, más sabia que todos los demás. Dice, Dios poderoso. Y aquí entramos a un tema que me encanta. El Señor Jesús no es cualquier hombre. Algunas religiones, algunas sectas, algunos grupos dicen que Jesús es una criatura más de Dios. En una ocasión yo le dije a una persona, ¿verdad? Tratando de aclarar, le dije, mira, Jesús es Jehová. Así le dije. Y se escandalizó muchísimo. Pero es porque en este mundo no suelen aceptar que Jesucristo es esto lo que dice el profeta, Dios poderoso. Dios poderoso. Además, menciona aquí el profeta que Él es Padre eterno. El Padre eterno entonces más bien es alguien que da vida desde la eternidad hasta la eternidad. Y ningún ser humano puede ser ni hacer tal cosa. Aunque Él se hizo hombre, Él es Dios y Padre eterno. Y además, príncipe de paz. Todos aquí tenemos algo en común. Y es que hemos sido enemigos de Dios. ¿Saben? Nacimos siendo enemigos de Dios. David en el Salmo 51 dice, le confiesa a Dios, en pecado nací, en pecado me concibió mi madre. Yo nací siendo un pecador. Él no es el único, usted y yo nacimos siendo pecadores. Los pecadores no son pecadores porque pecan, sino porque esos son. En realidad pecan porque son pecadores. Y menciono todo esto es porque el profeta le llama príncipe de paz. Él es quien va delante y quien fue delante para encontrar nuestra reconciliación con Dios. Jesucristo. A ver, una pregunta fácil de responder. ¿Alguno acá le pidió en oración a Dios, Dios, mándame a tu hijo para que muera por mí en la cruz? En la Biblia encontramos a alguien diciéndole a Dios, Adán y Eva, para que ya no tengamos alguna duda. Encontramos a Adán y Eva diciéndole, Adán a Dios, Dios, ¿sabes qué? Pequé, pero mándame a tu hijo para que él muera en mi lugar. No, Adán no hizo eso. Adán se escondió, se excusó. Fue lo único que hizo. No lo encontramos hablando de nuevo con Dios. Pero fue Él quien tomó la iniciativa. Él es el príncipe, ¿verdad? Pero de paz. Cuando habla de paz no se refiere a tranquilidad y relajación. No, en realidad la paz de la Biblia se refiere a que ya no hay enemistad. Ya no somos enemigos de Dios. Príncipe de paz es el Señor Jesucristo. Es porque Él fue quien alcanzó para nosotros la paz que no teníamos con Dios. Hay personas, probablemente usted y yo hemos sido esas personas, en algún tiempo lo fuimos, o lo somos aún, en el que nos llenamos de orgullo diciendo, tranquilo, yo estoy en paz con Dios. A nadie robo, a nadie engaño, a nadie mato. Pero eso no es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios es de que verdaderamente eres un pecador y mereces la ira de Dios. Y la ira de Dios en una sola palabra se llama infierno. Y el infierno nos enseña la Escritura de que es fuego, un lago de fuego que arde por la eternidad. Ese es el castigo de Dios.
Ahorita no voy a entrar en eso, pero solamente quiero mencionar por qué es Dios tan severo. Pensemos por un momento, si Dios fuera verdaderamente severo, o sea, tan severo con nosotros, solamente pensemos en el día de hoy, que es el que hemos vivido hasta ahora, ¿verdad? Tal vez me hubiera destruido por el pecado que cometí hoy. ¡Pum! No queda nada de mí sobre la tierra. Pero más bien la severidad de Dios está unida a la paciencia de Dios, pero algún día vendrá el juicio de Dios, de un Dios justo. Y el Dios justo verá a cada uno de nosotros, y dice en la Escritura que juzgará a cada uno de nosotros conforme a las obras que hayamos hecho, sean buenas o malas. Si viera nuestras obras, ¿por qué las ve? ¿Cuáles son las obras que encontrará? Nos dice en su palabra de verdad que no codiciemos ni las cosas del prójimo, ni la mujer del prójimo, ni siquiera los animales del prójimo, nada, que no codiciemos nada. Y aún así hay codicia en nuestro corazón. Porque el pecado no solamente está en aquello que vemos, sino sobre todo en aquello que no vemos. Con esto quiero decir de que ¿cuántas veces no pecamos? ¿Cuántas obras malas arrastramos con nosotros? A esto quiero llegar. En verdad, la ira y el juicio de Dios lo merecemos. Es decir, el infierno eterno. Pero Jesucristo, el príncipe de paz, ofrece su paz a los que creen en Él, a los que confían en Él, a los que saben y confían en su corazón que Jesucristo es de verdad el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y además que ese Hijo de Dios se hizo hombre para llevar mis pecados, los míos. Si usted confía que Jesucristo llevó sus pecados, los de usted, no los de alguien más o no los de todos en general, no, lo suyo. Si usted confía que sus pecados fueron en la cruz castigados y además cree que Él, Jesucristo, no se quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día, usted es salvo. Entonces el Señor ofrece la vida eterna, no por cosas que usted y yo hayamos hecho, sino de manera gratuita, por medio de la fe que Él le da al creyente. Por eso es de que hemos visto gran luz. Hay un cantante en mi país que dice, y el que habita en la oscurana con mucha luz se encandila. No sé si se entienden esas palabras aquí, pero el que habita en mucha luz, en mucha oscuridad, cuando ve la luz se enceguece, o sea, es demasiada luz. A nosotros nos resplandeció la luz. El momento fue demasiado y aún cuando cada día lo conocemos más, sigue siendo o parece ser demasiado. ¿Por qué? Porque hemos estado conscientes de que nuestro pecado fue muchísimo. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Su soberanía y su paz, porque Él es príncipe de paz, no tendrán fin. Si usted y si yo hemos encontrado la paz con nuestro Dios en Jesucristo, la promesa es de que Él nos mantendrá en paz con nuestro Dios para siempre. Aquí hay un gran consuelo. Y es de que nuestra paz con Dios no depende ni va a depender de lo bien y de lo muy bien que nos portemos, porque aunque querramos portarnos bien, en ocasiones pecamos contra Él. Pero Él ha prometido
darnos su paz para siempre. Su misericordia y su gracia es para siempre. No se va a vencer. La única forma que la gracia del Señor se acabe para con nosotros es de que la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz simplemente se limpie, ¿verdad? Y ya no sirva. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 que la sangre de Jesucristo clama, habla claramente ante el trono del Padre en intercesión por nosotros. Así que la sangre de Jesús es nuestra garantía eterna del perdón de nuestros pecados. Este es el llamado, hermanos. Crean en Cristo. Crean en Cristo. Desde el principio, ¿verdad? He venido diciendo, la esperanza no está en cosas, la esperanza tiene un nombre, es Jesucristo. Y esto lo reitero, no hay más esperanza, fuera de Él no hay esperanza. Decía, ¿verdad? O dicen aún en el catolicismo romano, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Pero nosotros decimos, no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otra forma. Olvidémonos de cualquier tipo de consolación que nosotros querramos encontrar en alguna otra cosa que no sea en Cristo. Solamente en Cristo está esa gran luz y esa vida eterna. Solamente está en Él. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Él sostiene sobre sus hombros todo el reino de Dios y gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Acaso no tendrá el poder para salvarnos? ¿Acaso no tendrá el poder Él, el que gobierna los cielos y la tierra y sostiene a toda la creación con la palabra de su poder? ¿No tendrá Él poder para salvar a un pobre mortal y pecador como yo? Lo tiene. Confía en Él. Espera en Él. Amén. Él va a sostener y afianzar el trono de David con el derecho y con la justicia. Desde entonces que murió en la cruz y para siempre. Amén. Su justicia quiere decir de que Él no nos perdonó de manera, pues, por pura casualidad o puro antojo, sino para que hubiera justicia y juicio, porque Él ama la justicia y el juicio, nos dice también en Hebreos, para que hubiera justicia y juicio, Él mismo pagó, es decir, sufrió el castigo por nuestros pecados. Así que no fue de gratis, aunque para nosotros es gratis, pero Él pagó lo que se debía pagar. Confiemos en Él, confiemos en Él. Jesús ha nacido. Él es la luz de su pueblo y para los que creemos no hay incertidumbres, sino que tenemos una esperanza viva, nos dice Pedro también. Una esperanza eterna porque Jesucristo, ese niño que nació hace un par de milenios y que vive hoy y vive por los siglos, Él ha nacido. Él es nuestra esperanza. ¿Crees en el Hijo? ¿En ese Hijo? ¿En el Hijo de Dios que ha nacido? ¿Crees? Porque creer en Él te garantiza esa esperanza y esa vida eterna. Como dice el profeta Isaías, desde entonces y para siempre. Amén. Gloria a Dios, oremos. Amado Señor, Señor, gracias por no dejarnos en angustia que fue a causa de nuestros pecados, Señor. Señor, gracias por no dejarnos en incertidumbre, por no dejarnos en desesperanza. Gracias, Señor, por no dejarnos en ignorancia de nuestros propios pecados, en ignorancia de ti, de tu justicia y de tu juicio. Gracias, Señor. Gracias por no dejarnos ignorantes de que tu Hijo ha nacido en el mundo. Gracias, Señor. Yo te pido, en nombre de Jesucristo, que tú traigas paz, que traigas esa
reconciliación con los que todavía no están reconciliados contigo, Señor. Especialmente te hablo por los que estamos acá presentes y también por los que están en nuestras comunidades. Ten misericordia, Señor, y te rogamos que nuestras localidades, Señor, y nuestras iglesias vean gran luz. Te lo suplicamos, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a ese niño a quien has enviado. Gracias, amado Señor, porque en realidad esta súplica no habría sido posible si el Señor, el Salvador, no hubiera nacido y hubiera venido a morir por nosotros. Gracias, Señor, por Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.